no sé si quieres presentar. Sí, bueno, buenos días a, bueno, la gente que está acá en el auditorio y la gente que está por Zoom. Bueno, quiero presentar esta charla que es de Alexa Sánchez, ella es mi estudiante de maestría. Justamente, bueno, ya la otra semana va ya a defender su tesis y como producto de esa tesis, pues quiere hacer esta presentación para pues, ver los resultados de la tesis y pues que la gente conozca un poco lo que hizo, ¿verdad? Alexa, ella fue estudiante de la carrera de Ciencias Sectoriales, ahorita está en la maestría de métodos matemáticos, ha trabajado ya como 5 años, ¿verdad? En Mastercard y en Data y en Service, digamos, en Mastercard. Y bueno, se ha dedicado sobre todo a la parte de Analytics y modelos predictivos, ¿verdad? Lo que he hecho últimamente. Entonces, bueno, y la charla de ella es, bueno, el uso de Deep Learning para modelos de conversión y probabilidades en campañas de publicitarias, ¿verdad? Básicamente el texto es un poco largo, ¿verdad? Pero se lo puedo explicar. Adelante, ¿eh? Bueno, pues gracias. Primero agradecer por el espacio. La idea de hoy es pues contarles un poquito de esta aplicación de redes neuronales que, aunque no lo crean, pues todavía en el mercado, cuando hablamos de redes neuronales, todos nos asustamos y queremos volver a resolver problemas con regresiones lineales, porque es lo que entendemos y podemos escribir en papeles. Y pues acá una implementación en un espacio que encontré específicamente en las áreas de marketing, en donde actualmente esto no se hace tanto y vemos que tiene mucho peso. ¿Puedes darle? Dale a ver si te funciona. Para hacerlo ahorita. Es un avanza. Creo que eso se debería. Pero, ok. Creo que como cosas está acá. Ok, listo. Entonces, bueno, un poco de contexto, creo que todos somos conscientes del incremento en las formas en las que tenemos acceso a la información, y eso está súper bien, pero cuando estamos planeando la estrategia de cómo realizar una campaña publicitaria, pues eso se vuelve un reto, porque básicamente tengo más formas de accesar a las personas, pero tengo el mismo voto. Entonces tengo que empezar a optimizar mis recursos para entender cuáles son las formas en las que puedo llegar de una mejor forma a mis potenciales clientes con ese dinero que yo tengo para gastar en esta distribución de la campaña publicitaria. Y bueno, para arrancar, un par de conceptos sobre los cuales me voy a estar refiriendo. Canales de comunicación, estas formas en las cuales yo le transmito el mensaje a mis potenciales consumidores. Vamos a pensar desde el banner que vemos en carretera promocionando, no sé, McDonald's, hasta pues los anuncios que nos salen en las redes sociales. Luego vamos a referirnos a los touch points como cada vez en la que a esas personas a las que le hago llegar mi mensaje por cualquier canal de comunicación van a tener una interacción con ese producto, con esa campaña que yo les estoy ofreciendo. Y por último, vamos a tener la conversión, que básicamente va a ser mi 0-1 si estuviéramos hablando en términos de modelos predictivos. Yo convierto de manera positiva si logro que mi cliente compre el bien o servicio que le estoy ofreciendo, y si no, pues voy a compartir de manera negativa. Entonces, de la mano con estos conceptos, creo que es muy importante ir entendiendo el hecho de que yo llevo una campaña al aire y va a estar definida por un periodo temporal. Se la voy a hacer llegar a ciertas personas a través de diferentes canales, y entonces la información que yo voy a tener básicamente va a ser información secuencial de diferentes periodos de tiempo en los cuales yo tuve una interacción con mis clientes. ¿Cómo tuve esa interacción? Por medio de los canales de... Ahora bien, ya sabemos que, bueno, esto ha tenido como un gran auge porque todos en marketing andan buscando cómo llevar el mensaje, cómo optimizar mis recursos, cómo vendo más. Entonces, de aquí nace, pues, empezar a entender qué metodologías hay en la actualidad, y vamos a partir de las más simples, que son las que denominamos heurísticas, en donde yo estoy en mi departamento y digo, ok, necesito entender de estos 10 canales de comunicación cuáles fueron los más importantes. Y a dedo,
porque según mi experiencia, según lo que he visto, voy a decir que el primer canal con el que interactuaron los clientes va a ser el más importante. O puedo pensar que más bien el último canal sobre el cual tuve ese último touchpoint va a ser sobre el que yo defina si mi cliente convierte o no. Entonces, bueno, estos métodos son muy a dedo, muy a conocimiento y no estamos dejando hablar la información. Son más simples, sí, pero no son tan precisos. Y entonces damos un paso y tratamos de evolucionar a los que serían los multiple attribution, en donde ya yo empiezo a dejar hablar a la información. Específicamente, ahorita nos vamos a centrar en los que utilizan redes neuronales, en este caso de nuevo secuenciales, que yo lo que tengo es información pues histórica a través de un periodo de tiempo. Dicho esto, pues bueno, la investigación arranca entendiendo qué es lo que hay en la actualidad y cuáles son los más comunes dentro de los menos comunes, y pues vamos a partir de este modelo, también tiene un nombre bastante largo, pero básicamente es un modelo que se basa en Deep Learning. Vamos a utilizar redes neuronales secuenciales, LSTM específicamente, y además le vamos a ir metiendo un mecanismo de atención en el cual yo voy a poder hacer una mejor categorización de todos los canales a través de los cuales un cliente va interactuando para darles un mayor peso, y de ahí pues poder ir pensando en cómo voy a optimizar mi budget. Luego, ya veremos más adelante, una parte en la que vamos a hacer una propuesta. Vamos a hacer una modificación a este modelo, y esa es la parte de innovación que trae la investigación, en donde yo también voy a pensar en diferentes casos de aplicación, porque si hablamos de campañas publicitarias, podemos hacer publicidad desde una hamburguesa hasta un hack. Entonces, dependiendo de la naturaleza del bien que queramos llevar al mercado, pues nos van a impactar diferentes factores, como por ejemplo bienes más costosos. De repente yo voy a necesitar interactuar más por un periodo más largo para convencerme de que lo quiero o lo necesito, o una hamburguesa que yo salgo y digo tengo hambre, voy, me la compro y ya tengo un mindset más rápido. Acá pues básicamente lo que acabo de comentar sobre el modelo inicial sobre el que me basé, que se centra en redes secuenciales, LSTM, justamente pues para evitar estos problemas a la hora del entrenamiento con el gradiente, etcétera. Y además, la inclusión de este mecanismo de atención, que ya veremos más adelante, es el que nos va a dar los pesos para cada uno de los canales. Entonces, bueno, vamos a hablar de un modelo que se compone de Long Short Term Memory Network, LSTM en corto. Tal vez entender un poquito qué es lo que hacen estas cajitas. Básicamente, lo que las hace famosas es el hecho de que tiene estas dos componentes. Voy a tener una componente de memoria a largo plazo que me va a permitir ir recordando lo que sucedió desde el inicio de mi historia, y voy a tener una componente de memoria de corto plazo, en donde más bien yo me voy a enfocar un poquito más en lo que traigo dentro de cada uno de los inputs que yo le vaya ingresando. Entonces, por ejemplo, perdón, acá lo que sucedería es que si yo tengo la secuencia de interacciones de un cliente, y ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo, acá de alguna forma yo le estaría diciendo, ok, este fue el primer canal por el cual tuviste una interacción, llamémoslo Facebook, por ejemplo. Entonces, yo inicializo mis memorias para cada uno de mis clientes y entro con mi input y le digo, ok, memoria a corto plazo. Tal vez me voy a ir a la siguiente que está con este dibujito. Ingreso mi input y le digo, ok, memoria a corto plazo. Yo ya sé, porque inicialicé o porque ya voy en el siguiente paso, que tengo una memoria a largo plazo. Pero yo no puedo hacer esa memoria a largo plazo gigante. Entonces lo que hago es que con esta información nueva y con ayuda de las funciones de activación, con ayuda de las funciones de activación, que básicamente son las que hacen la magia dentro de la estructura de esta red, sigmoide y tangente hiperbólica, yo le voy a decidir, le voy a dar los valores por pesos y sesgos, tal y como funcionan las redes neuronales simples. Se lo meto a esta función para que esta función, que tiene rango de 0 a 1, me dé un porcentaje y me diga, ah, ok, de todo eso que traes, guárdate este cachito. Y me dejo ese cachito ahí. Voy al siguiente paso
y digo, ok, necesito actualizar mi memoria a largo plazo. Cada vez que doy un paso le tengo que guardar un pedacito de esa información. Entonces, de nuevo, me voy a valer de mis funciones de activación. ¿Cómo selecciono qué porcentaje de la memoria a corto plazo y del input que le estoy metiendo en ese paso voy a dejar? De nuevo, tengo una función sigmoide que me da ese porcentaje. Y por otro lado, con una tangente hiperbólica es donde yo selecciono la potencial memoria de este paso en el que estoy, que yo quiero que me guarde en esa cajita de plazo. Hago la transformación y listo, tengo mi nueva memoria a largo plazo que yo la voy a ir guardando conforme me vaya moviendo paso a paso. Y por último, me queda actualizar esta memoria de corto plazo, donde lo que hago es, me vuelvo a valer de una de estas funciones de activación, de lo que yo traigo de la memoria de largo plazo, porque no la puedo olvidar, y hago mi actualización para de nuevo tener mi output, que es lo que vamos a conocer como los hidden state, que es el output de la red. Entonces, ya conocemos un poquito qué son las LSTM, cómo funcionan. Y entonces, ahora sí, vamos a la arquitectura de, el modelo inicial como tal. Entonces, ya sabemos que lo que yo voy a recibir es una secuencia con los diferentes canales con los que yo tuve mi interacción, llamémoslo P2P. Y, por ejemplo, para ponerlo en términos prácticos, pensemos en este cliente que tuvo 4 interacciones con la campaña a través de Facebook, Instagram, un search page y Facebook. Entonces, ese es el input de mi modelo. Ok, listo. Yo tengo el input de mi modelo, una secuencia, pero ahora yo necesito de alguna forma inteligente traducir eso a números para poder ingresarlo dentro de una red neuronal. Entonces, ¿cómo hago eso? Existen estas llamadas embedding layers que son muy utilizadas en análisis de semántica, de lenguaje, de traducción, etcétera, que en términos fáciles lo que hacen es tomar esas palabras, hacer un diccionario, cada palabra la voy a volver un token, básicamente poniéndole una etiqueta de 1 a n, y las voy a pasar a un nuevo espacio continuo. Y en este nuevo espacio, donde yo a través del entrenamiento de mi red voy a lograr o voy a buscar lograr que las palabras que tienen el mismo significado vivan en un espacio cercano y pues las otras vivan de manera dispersa. Entonces, acá es un poco más sencillo porque no tengo que entender esa semántica entre las palabras, simplemente tengo los canales de comunicación, pero sí lo necesito pues para traducir mis palabras a la introducción de la red común. Y ahora sí, volvemos a la LSTM, en donde ya sabemos que, bueno, el output en cada paso T va a ser mi hidden state. Lo que voy a hacer es meterle la transformación del canal que tuve en el touch point del paso T y la información que traigo del paso en la red anterior. Y bueno, tal vez como para darle un poquito más de interpretación a estos hidden state, en realidad yo lo que estoy haciendo es, de esos interacciones con los canales de comunicación, ahora yo tengo toda esa información histórica agrupada y todo ese contexto, pues lo estoy guardando en este hidden state. Acá nada más pues un ejemplo de ya cómo se vería la introducción de los vectores tokenizados dentro de cada una de las capas de la red, con el ejemplito que venimos trayendo. Vemos cómo inicializo mis memorias de corto y largo plazo, tengo mi input, hace su magia por dentro, y luego voy jalando esas memorias de largo y corto plazo y voy trayéndolas dentro voy introduciendo cada uno de los inputs, y al final voy a tener estos 2 outputs, y parte del cambio del modelo original que es ese con respecto a lo que se está proponiendo es, en vez de yo entender cada uno de estos outputs, por ejemplo, ¿qué pasa si yo más bien me voy y veo solo eso? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, condenso la información. Ahora bien, hasta ahí es el modelo clásico de LSTM aplicado a esto. Lo que pasa es que, de nuevo,
muy repetitivo, pero recordemos que el objetivo de la implementación es encontrar cómo asigno mi budget, cuáles son los canales de comunicación que son más importantes. Entonces, bueno, sale esta propuesta de los mecanismos de atención, que básicamente lo que van a hacer es darnos esos pesos que andamos buscando. Entonces, ¿qué hago? Ya yo tengo el output de la LSTM. Yo lo que voy a hacer es hacerle una transformación que básicamente me vaya dando un score de la importancia de esos canales que yo voy viendo. De manera tal que al final normalizo, voy a tener valores, voy a tener que los pesos que haya asignado esos valores van a sumar 1. Y pues listo, ya yo puedo salir en una hojita, en un Excel, como ustedes quieran, decirle al departamento, tome, mire, vaya y asignele más al canal X, porque eso fue lo que vimos según la información. Y, y bueno, de acá salen los pesos, perdón, me brinqué un paso muy importante, pero todavía la siguiente parte o componente o entregable en el mundo real sería decirles, ok, ya tenés tus pesos, asigna tus recursos, pero ahora yo quiero decirte cuáles son los clientes que tienen mayor propensión a adquirir el bien, porque de repente no solo tienes que limitar tu budget sobre el establecimiento, la estructura de la campaña, sino que tienes un montón de gente y necesito acotar a aquellos que sean más propensos. Entonces, voy a crear este vector de contexto que ya va a tener de nuevo los HTs, que son ese contexto histórico de mi paso a paso para cada uno de los clientes, y los voy a ponderar por mis pesos según su importancia. Y bueno, acá un dibujito como para explicar un poquito mejor cómo es que funciona el attention, que como les digo, pues básicamente agarro los outputs de mi LSTM, los voy a scorear, los voy a volver porcentajes y listo, me devuelvo y los multiplico por aquella información histórica que yo traigo en cada paso. Y ahora sí, paso final. 0, 1. Entonces, bueno, acá hacemos la clasificación binaria donde generalmente se utiliza una señora de estas, una sigmoide, pues para tener las probabilidades y ya poder entender cuáles serían los clientes que son más propensos a convertir, a adquirir el bien o servicio que estamos promocionando. Acá un poco, pues la estructura ya en términos de implementación del modelo, pues cómo se ve. Tengo mi input, la secuencia que conocemos, traigo la información de los pasos anteriores. En este caso utilicé 4 LSTM, no sé cómo decirlo, stack LSTM, pues en conjunto. Esto pues siempre depende del problema que estemos tratando. Digamos, la literatura lo que dice es que si estás utilizando una LSTM para predecir algo más simple, como por ejemplo el precio de un stock al día siguiente, pues a veces vas a tener 1 o 2 redes LSTM. Cuando estás trabajando ya con temas de lenguaje, etcétera, pues necesitas más como pues para que esas funciones de activación se vayan, lo voy a decir así, martillando un poquito más y pues se vayan transformando mejor con la información que tenemos. Por acá está este time decay factor que que bueno, el modelo sobre el cual me estoy basando, de hecho, incluye información demográfica y demás, pero acceder a información demográfica no es fácil, entonces la excluimos. Y también este factor, pues básicamente es una penalización para los touch points que voy teniendo, de manera que puedes darle menor peso a los que ocurrieron hace mucho tiempo. Acá por buscar simplicidad y porque al fin y al cabo lo que vamos a buscar es pues llevar esto que se ejecute, pues vamos a ver a todo el mundo por igual. Y pues también la literatura nos dice lo que les he contado un poquito con respecto a que dependiendo del bien que yo esté llevando al mercado, pues esos factores de tiempo podrían impactar o no impactar. Pero bueno, los dejamos ahí porque sabemos que existen. Metemos nuestro mecanismo de atención y ahora sí, con esta combinación de información histórica pesos es que yo hago mi clase. Listo, hasta ahí el modelo base.
Ahora, pensemos en lo que les comentaba al inicio. ¿Qué pasa si yo tengo secuencias muy largas? Si yo tengo un bien como un carro que voy a promocionar 6 meses, se me empieza a volver la cosa más compleja. Y tengo que pensar pues en las diferentes situaciones en las que yo me voy a enfrentar. Y además, en términos de entender el modelo, ya dijimos que con el modelo anterior yo voy paso a paso viendo la información, la voy guardando, la voy refrescando. Pero ¿qué pasa si tengo secuencias muy largas como en general? ¿Qué pasa si yo más bien abrazo toda esa información en una sola bolsa y veo qué me dice esa información de una manera combinada? Y entonces aquí es donde nace la propuesta de pues meterle un encoder-decoder que básicamente, a grosso modo, estos señores lo que hacen es entrar con una capa, le comprimo la información, te entiendo, y luego si la necesito, te la voy a volver a soltar a la misma dimensión con la que me das. Entonces, la modificación lo que va a hacer es incorporar antes del mecanismo de atención este señor para entender mejor esa información comprimida. Entonces, bueno, acá un poco el cambio de la estructura del modelo. En términos de estructura, pues así en diagrama, pues vemos que no cambia tanto, pues simplemente ahora tengo este tengo este LSTM. Usé solo dos capas, justamente porque ahora voy a tener información más simple, por así decirlo. La comprimo, me la llevo al mecanismo de atención y con esa información voy y hago mi predicción. Entonces, bueno, hasta ahora y en general la investigación estuvo muy basada en encontrar esas metodologías y esas propuestas, pero hay que hacer una implementación. Y acá nace el mayor reto. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar información de este tipo pública, disponible y de buena calidad. Y pues de donde vengo tampoco hubo mucha ayuda por ahí pues para poder tener una palita. Entonces, creo que ese ha sido el mayor reto y aquí les voy a empezar a contar sobre esos retos y ustedes los verán. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ni modo. Encontramos lo que pudimos, un dataset público de test que se había utilizado no para modelos secuenciales, primera banderita que llevamos por ahí. Este se utilizó para los modelos heurísticos que les comenté al inicio y por ahí para la implementación de un modelo de cadenas de Markov donde buscan algo similar, pero de nuevo, no modelos secuenciales estrictamente. Entonces, ¿qué tenemos en esta base? Teníamos cerca de 500,000 interacciones para 240,000 clientes para un mes de información. Eso es otra cosa. De repente un mes de información pues podría quedársenos corto y de nuevo, dependiendo de lo que yo vaya a analizar, pues posiblemente vaya a tener hasta 6 meses en el mejor de los casos. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Qué canales de comunicación incluían? Básicamente estos que ven acá. Por aquí creo que todos son claros, excepto quizás el paid search y el online display. Este paid search es cuando estamos en una página de dudosa procedencia y nos sale arriba como compre en meses. Y bueno, Facebook, Instagram y el online display es cuando, no sé, yo quiero comprar algo en lospatitos.com, voy, lo googleo, me sale el link de los patitos y a la par me sale compre el patito número 1 por $2. Yo no quiero ese tipo. Y online video es, me meto a YouTube porque no tengo recursos y voy a ver un video de que me explique esto y me tengo que pagar el video. Entonces, ahí nada más un poco de contexto. Ahora, queríamos saber estos 240,000 clientes, perdón, pero yo tengo modelos secuenciales y aquí empieza el reto con la información. No le puedo dar secuencias muy cortas y si le voy a dar secuencias muy largas, tengo que tomar ciertas medidas. Cuando me voy a ver el dataset, lo que veo es que únicamente cerca del 27% de esos 240,000 clientes habían tenido al menos 3 interacciones. Entonces, bueno, ¿qué pensamos? ¿Qué fue lo que pensamos aquí? Yo necesito al menos 3 pasos
Y dadas las limitaciones, que bueno, pues también es algo que pasa en el día a día, me voy a ir con esas personas que hayan hecho al menos 3 pasos. ¿Por qué no 2? Incluso, ¿por qué no 1? Pensemos en alguien que tuvo una o 2 interacciones. Esa persona, yo ya la veo como un cliente que tiene un engagement o que ya sabe que se quiere comprar eso. Lo veo una vez y me voy de cabeza, o simplemente es una persona pues, muy consumista. Pero en términos de aplicación, ¿para qué quiero yo esto? Bien, quiero asignar recursos, quiero entender a mis clientes y de cierta forma buscar a esos clientes nuevos que yo voy a querer amarrar para que en el futuro sean los que me hagan 1 o 2 interacciones. Exacto, Tomás. Y esas 3 interacciones, esas al menos 3 interacciones, son, o sea, podrían ser en canales distintos o tienen que ser en el mismo o como se llama. No, como sea, digamos simplemente 3. Lo que es la misma persona. Exacto, exacto. Y son 3 o más, como bien dice Michael. Y de hecho ahora vamos a ver un análisis en donde entendimos esos tamaños de las secuencias con diferentes combinaciones. Pero sí, justo como lo dices, son esos que estamos ahí como tratando de volcar alguno o 2. ¿Ok? Y algo muy importante, que esto es pan de cada día, problema desbalanceado. Únicamente 10% tuvieron conversiones. Como siempre ya no se compraban, ¿verdad? Exacto, compra, por favor. Entonces, bueno, acá nada más quise poner este gráfico para que nos llevemos en mente parte de lo que vamos a ir viendo en los resultados. Resulta ser que si yo empiezo a entender la distribución de las interacciones a través de los diferentes canales, veo que la mayoría de la gente tuvo interacciones por un paid search o por Facebook. Luego vamos a ir viendo un poquito cómo cambia esa historia y cómo esa hipótesis de que de repente, si uno no tiene mucha información y dice, bueno, entre más tenés interacciones con un mismo canal de fijos que caes por él, vamos a ver que no necesariamente. Tengo una pregunta, Peti, perdón. En esas interacciones que pusiste, digamos, cuando consideras, no, ahí, ¿verdad? Cuando consideraste lo de los 3 pasos, tenían que ser en el mismo, o sea, los 3. No puede ser en cualquiera mientras allá También tengo anuncio en Facebook y luego en Instagram y luego Google y todo. O sea, como que yo no anuncio, pero entonces. o lo podéis haber visto en el ya eso es como más Me general. dijiste al inicio, pero lo que seguro que sí, seguro no puse atención, me dice. Pero ¿cómo hacen para identificar que es la misma persona la que está ahí? O sea, ¿cómo Ajá. perdón. Entonces, no. Pues acá tenemos un cookie. Entonces, las agencias de publicidad, cuando haces una campaña, te tienen que dar todo eso. Entonces, ¿cómo te identifico? Pues también acá atrás hay un supuesto, ¿verdad? De que cada uno de estos va a representar un cliente, pero a menos de que estés trabajando con tu misma información en el departamento, pues vas a poder hacer ese nivel de detalle. Entonces, acá es como se ve la información que necesitamos, identificador, el tiempo en el que ocurrió. Básicamente es, llamamos, bueno, conversión, si fue 1, 0, sino simplemente una como impresión de lo que vi, y el canal sobre el que ocurrió. Entonces, bueno, de todo esto, y como se explicó previamente, yo le hago una transformación a mis palabras, las paso por un montón de funciones de activación, tengo un vector de densidad y una vez que ya yo tengo esas codificaciones de los canales de comunicación, yo voy a volver a los vectores uniformes. Ya yo sé que estos señores van a tener un largo mínimo de 3, pero también voy a querer considerar señores que si hicieron 3 o no sé, hasta 7 pasos. Entonces, tengo que estandarizar la información. ¿Cómo la estandarizo? Pues simplemente me quedo siempre con la información más reciente, de manera tal que si tengo que truncar algo, van a ser los primeros canales con los que tuviste interacciones. Y si no, pues simplemente para mí, te voy a juntar como 0, que es como que ahí yo no tengo otra cosa. Y acá nada más como para que no se nos vaya a olvidar que estamos trabajando con datos imbalanceados. Un recuerdo de memoria de qué métricas utilizamos.
nos apalancamos mucho en la precisión y en el recall. La precisión, recordemos que nos da básicamente el ratio de las predicciones de la clase positiva sobre las predicciones. El recall más bien como, o sensibilidad, me viene a jalar por ahí para ver que también la estoy prediciendo. Luego entra el F1 score, que es pues la combinación de estos dos, la media armónica, y esta métrica que, si lo decimos en palabras simples, es cómo llevamos los thresholds del precision y el recall para diferentes valores de cortes, ya cuando yo estoy haciendo mi modelo y que lo que quiero es tener un área que es la que me va a decir como qué tan bueno es. Okay. Esto era un poco lo que les contaba de necesito memorias largas, pero de repente no tan largas. Si son muy largas, son mis medidas y no pueden ser tan cortas. Entonces, terminología, secuencia mínima, ya sabemos que va a ser 3, que van a ser la cantidad mínima de interacciones que tuve, pero también voy a definir un tamaño máximo de secuencia, en donde voy a decir, ok, tuviste al menos 3, pero voy a dejar que tengas hasta 8 interacciones, por ejemplo. Entonces, 3 y 8 tuviste 11 interacciones y ahí te corto porque hasta ahí me está dando, con esta información hasta ahí me está dando el número de esta posibilidad. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablo de este cuadro ordenado, secuencia mínima, secuencia máxima, lo que voy a saber es que es voy a considerar todos los clientes que tuvieron al menos secuencias de tamaño 3 y de un tamaño máximo de 8. Y ese 8 lo deciden para decir, 8, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo del 8? Vamos al 8. Ya entendí, ya entendí. Pero si alguien tiene más de 8, nada más cortan las interacciones. Pero al inicio era lo que cortan, las primeras. Exacto, las primeras para quedarme con la información más reciente. Entonces, bueno, tenía muchos 3, 8 secuencias en la data de personas, pocas, como menos de un 0.1% que tenían hasta 40 interacciones. Gente muy difícil. Entonces, ya habíamos elegido el 3 por las razones de necesidad del modelo y por razones de negocio. Y entonces dijimos, ok, vamos a considerar hasta 8 porque era lo que me hacía ver que la muestra pues todavía era representativa si yo lo seleccionaba hasta esa extensión de la cadena. Y acá, esto, básicamente este gráfico lo que nos va a hacer es mostrarnos de una manera que intenté que fuera muy visual, la comparación de los dos modelos, el LSTM y la modificación propuesta. Y lo que voy a hacer es basarme en el Precision Recall AUC, que fue mi métrica sobre la que me abracé para seleccionar cuál modelo es el que tiene más potencial. Entonces, primero, agarro y ejecuto cada uno de mis modelos por separado y veo cómo me da esta métrica. Entonces, por ejemplo, para el LSTM, hago esta selección basada en los que tuvieron un precision recall más alto. Entonces, yo veo, ok, secuencias mínimas de 3 hasta 6, 3, 8, 5, 7, bla, bla, bla. Voy y replico lo mismo, y aquí de nuevo los estoy viendo por separado. Y digo, ok, el encoder. Ok, de repente, si yo empiezo a comparar este conjunto con este otro conjunto, yo lo que puedo ver es que el encoder necesita secuencias que sean un poquito más largas para ir dando mejores resultados dentro de su universo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando yo abro el universo general? Caigo a este cuadrante. Y entonces acá veo que pues tengo una mezcla de todo un poco. ¿Por qué? Vamos a pensar en los cuadrantes verdes que nos vienen a decir donde hubo las combinaciones de secuencia donde el LSTM le ganó al encoder por mucho. Entonces acá yo veo que la historia lo que me dice es que en filas, perdón, lo que tengo son los tamaños mínimos de secuencias y en columnas tengo los tamaños máximos. Entonces, ¿qué me dice esto? Ok, señor LSTM, si yo te pongo a la par del encoder según esta métrica, resulta ser que cuando tienes secuencias que son mayores a 5, entre 5 y, bueno, generalicémoslo, entre 5 y 8, y tus tamaños máximos sobrepasan 7 y 8, pues por ahí te estoy ganando. Pero ¿qué pasa
con el encoder decoder, pues más bien vemos que es en esta área donde donde nos está saliendo mejor la métrica que estamos utilizando para pues seleccionar este largo de secuencia. Acá veo cómo la pendiente pues de la flecha es la que me dice con qué modelo me quedo. Entonces, por ejemplo, acá el modelo 4.4 para el encoder pues fue sobresaliente para esta secuencia con respecto a la del LSTM. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Porque son muchos números, colores y flechas y demás. Pero acá es donde nos empezamos a dar cuenta de que cada modelo va a depender de cada caso de uso. Va a depender de la información y del bien que yo vaya a estar cuantificando particularmente. Si los veíamos por separado, de nuevo, de repente, yo voy a decir, ok, cuando tenga secuencias de información más largas, de bienes más complejos, pues de repente puedo empezar con un encoder decoder. Pero si tengo tiempo suficiente, pues bueno, vamos y hagamos este ejercicio para saber si efectivamente es el encoder decoder el que me va a funcionar. Y este es pues un gráfico análogo, lo único es que acá estamos comparando los tiempos de ejecución y eso sí tuvo la modificación. Por todo lado vemos cómo el LSTM tenía tiempos de ejecución muchísimo más largos. Pero es que bueno, es entendible, le iba metiendo el paso a paso en el encoder, de cierta forma te agrupé y pues viéndolo de afuera de una manera muy sencilla, pues me atrevo a decir que ese es el impacto, pero creo que considerar tiempos de ejecución ya en el día a día pues también se vuelve muy importante y pues también el acceso a recursos computacionales. Ok, listo. Entonces, en esta lámina pues simplemente quise poner un poco, ver cómo se comportaban la distribución de los canales para estos modelos heurísticos, nada más como para tenerlos de referencia. Entonces, pues por ahí vemos que definitivamente, según esto, Facebook nos va ganando la historia junto con Page Search, que si se acuerdan, cuando introdujimos los datos, habíamos visto que Facebook y estos señores eran los que tuvieron más interacción. Era Page Google. Ah, el que te sale. Sí, sí. Y ahora sí, vamos a ver los resultados del modelo de la literatura, el modelo original con la modificación. Entonces, acá de nuevo, con todo lo que vimos de las longitudes de las secuencias, se seleccionó cuál era la mejor combinación de secuencia para poder escoger ese modelo esa combinación de secuencia, perdón, lo dejé muy enredado, que era mejor para cada uno de los modelos. Entonces, en el original, el que trae el LSTM sencillo, vimos que la combinación de secuencia mínima 5 y 8 era lo que nos estaba dando mejores resultados. Entonces, acá lo que les contaba cuando les daba la descripción de la UC, el Precision Recall, pues acá yo lo que quiero es maximizar esta área. La clase positiva para esta combinación era de un 14% y acá estamos viendo que el área que estaríamos agarrando es un 38%. Resultados que, pues inicialmente, si estuviéramos trabajando con aires, decimos, pero ¿por qué esto no me está pegando más de un 60%? Creo que eso es, primero, el tema que ya traemos con los datos, parte de las limitaciones, y pues también el día a día, que es lo que empiezas a ver con la información del mundo real. De ahí pasamos a la clasificación de la importancia de los canales, en donde aquí vemos un cambio de historia. Resulta ser que me empieza a sobresalir Instagram y Online Display, y los dos señores que tanto desde la parte descriptiva, cuando vi las interacciones como con los modelos heurísticos, decía que eran los más importantes, los voy dejando en la pantalla. Cuando inicialmente vi estos resultados y los comentaba con Michael, yo le decía que me hacía mucho más sentido porque desafortunadamente no sabíamos de qué bien o qué tipo de campaña era la información que estábamos trabajando, pero si pensamos un poquito más en la actualidad, de repente es más común que yo pase aquí viendo Instagram, a que mi mamá se meta y vea Facebook, por ejemplo. Y pues en el caso de los online display,
cada vez que yo vaya y busque una página para comprar el patito.com, pues es más probable que yo vea a que esperemos que sea una página de dudosa procedencia y me salga arriba. Entonces, vistos en el mundo real, a mí me hacía mucho más sentido que estos dos pues tuvieran más relevancia. Y por último, nos pasamos al modelo con la modificación del encoder-decoder, que en este caso seleccionamos la combinación de secuencia 8 y 3 como la que nos estaba dando mejor para este modelo. Y acá lo que vemos es que la proporción de la clase positiva era 0.18 y pues llegamos a un Precision Recall, la UC de 0.32. Entonces, en términos de qué también me está prediciendo uno u otro, aunque las secuencias sean diferentes, pues estamos viendo que nos están dando bastante parecidos y de nuevo, posiblemente pues por esas limitaciones que ya sabemos que traemos con la información. Y acá, la asignación de importancia de los canales para este modelo, y lo que vemos es que, bueno, se mantienen cuáles son los más importantes de nuevo, Instagram y Online Display. Por aquí hay un cambio entre Facebook y Paid Search, pero siguen siendo importantes. Entonces, para ir generalizando, si nos quedamos viendo análisis descriptivos de interacciones o modelos heurísticos que no dejan hablar a la información, me hubiera casado con estos dos. Pero si me meto a modelos secuenciales en los que dejen que la información me hable, me voy a quedar con Instagram y con Online Display por diferencias que son bastante. Y pues para ir cerrando ideas, creo que a modo de conclusión, mucho de lo que he repetido, dependiendo del problema en el que estés, pues primero entender tu información, asegúrate de tener información de calidad para que puedas ir viendo qué modelo puedes seleccionar inicialmente. Si tienes la oportunidad de trabajar con los dos, perfecto, pero si tienes tiempos limitados, pues ya sabes que si tienes secuencias de repente que son más largas, pues yo recomendaría que uses el encoder-decoder por tiempos de ejecución y por la forma en la que se entiende la información. Si no, pues puedes usar el modelo clásico. Creo que en términos de la modificación, pues de nuevo, en cuanto a la asignación de los recursos que le dimos a cada uno de los modelos, vimos que los resultados en diferentes proporciones, pues son muy diferentes proporciones, pero muy parecidos en la relevancia que le dan a cada uno de los canales. Y de nuevo, aunque la investigación se basa mucho en buscar ese método de comparación de métodos, pues al final eso lo tienes que llevar a la práctica, y si encontramos diferencias que te van a ayudar a tomar tu decisión en el momento en el que los quieras aplicar. Y pues para futuras implementaciones, de nuevo, definitivamente asegúrate de tener información suficiente de la calidad de la información que vayas a recopilar para que pues puedas tener mejores resultados quizás en términos de lo que te performa. Y eso sería. ¿Preguntas? ¿O preguntas en el público? No sé si... Bueno, Yo sé, bueno, o en una charla anterior, alguien mencionó que se está cambiando a veces esta función, se llama la Sigmoid, se están usando otras funciones ahora como que tal vez dan mejores resultados. No hubo como una búsqueda de estas otras opciones, ¿no? No, pero justamente por la estructura que venía jalando esta señora. Entonces era como muy o sea, la estructura de ellos se dice como usa esta para actualizar. Yo no sé nada de esto, entonces me pregunto. Voy a aprender bien nada de eso para entender. Pero digamos, cuando vos ves los datos que te llegan, y eso puede cambiar dependiendo del tipo de datos que te llegan, pero los datos que te llegaron acá solo identificaban a las personas como personas, ¿verdad? Como yo soy una persona y ya.
pero no, o sea, no puedes depurar los datos con respecto, por ejemplo, a edad o a género o cosas porque eso puede influir dependiendo de lo que estás vendiendo, ¿verdad? Y eso me imagino que complica el modelo todavía más. Pero o sea, entonces era mi pregunta, si efectivamente los modelos cambian, si vemos esos otros factores, y si en los datos generalmente podemos tener ese tipo de acceso a la información cuando estamos viendo este tipo de datos. Ajá. A ver, en términos generales, información demográfica es súper difícil, a menos de que vos estés, no sé, estés en tu banco, por ejemplo, y tengas todo el panorama de información. Ajá, donde yo trabajo, por ejemplo, yo no sé nada de información demográfica y esa información que es súper sensible, entonces los clientes pues no te la comparan. Eso responde A y respuesta B definitivamente te cambia. De hecho, el modelo original de ellos, el que incluye el ED100, sí traía otra componente de la red que veía esa información demográfica. Y por supuesto, ya cuando estás haciendo campañas y demás, y si tienes esa información, es como que caiga del cielo porque de una vez te partes. Y no, también felicitarlo por bastante, ¿no? No sé si hay más preguntas. Creo que no, pero no parece verdad. Sí, ¿no? Bueno, esa implementación está, bueno, pues bueno, no sé usando qué tal todavía, pero está el código, ¿verdad? Esperan tener el paquete disponible. Sí, empezamos a publicar esto, pero sí, pero sí vamos a publicar. Muchas gracias. Bueno, Sí. se paga.